Desde algún lugar de toda la plataforma le vamos a dar al usuario que está navegando nuestra página web y que está logueado una sección para que pueda modificar sus datos. Si nos fijamos en este momento en el navegador, tenemos la barra lateral para que el usuario se loguee. Si pongo un usuario y una clave y accedo, podemos ver que tenemos un vínculo para editar el perfil así como cerrar la sesión. Si voy a editar el perfil, podemos ver que tengo una interfaz ya pensada para que este usuario pueda cambiar su información. Luego será cuestión de analizar qué información es la que le vamos a dejar modificar a este usuario. Llegado el caso de que no sean todos los datos los que va a poder modificar, como mínimo vamos a tener que darle la posibilidad de que cambie la clave que le generó el sistema a todos los usuarios que perdieron su contraseña. Si no, van a estar siempre condicionados a entrar con la contraseña que generó nuestra plataforma. Para eso, lógicamente, tenemos un formulario que primero tiene que completar la información anterior del usuario y lógicamente viajará a un PHP que se va a encargar de hacer la actualización de ese usuario en particular por medio de un update. Vamos a ir entonces al bloc de notas y si nos fijamos, bueno, tenemos el index que tiene el link para la sección perfil y tenemos el PHP que hace el formulario. Tenemos entonces un formulario cuyo método de envío va a ser por post porque el usuario puede modificar su contraseña y adicionalmente le vamos a dar la posibilidad de que modifique el avatar y el action va a ser la carpeta de formularios, editar perfil. Definamos los nombres de todos los campos. El input para el nombre se va a llamar nombre, el del apellido se va a llamar apellido, el del email se va a llamar email y lo vamos a hacer obligatorio desde el mismo formulario. Luego es cuestión de analizar si realmente le vamos a dar al usuario la posibilidad de que cambie el email, porque como este dato es el que se utiliza para el login, puede que no sea correcto que el usuario lo pueda modificar. Pero también puede suceder que el usuario se haya equivocado en su correo. Pero recordemos que habíamos hecho desde el panel de control que todos los administradores pueden modificar los correos de los usuarios. Con respecto al avatar, tenemos una interfaz armada con CSS, en realidad para ese manejo. Tenemos la muestra de la foto actual y este botón que dice usar una imagen nueva, en realidad es un label que está vinculado a un input de tipo file que nos permite elegir el archivo que queramos, y el eliminar en realidad es un label que está vinculado a un checkbox. O sea que estos dos controles en realidad están escondidos. Vamos a continuar entonces definiendo los nombres de los campos. El input de tipo file se va a llamar foto. El input de tipo checkbox se va a llamar foto eliminar. El input de tipo date para la fecha de nacimiento se va a llamar fecha. El género va a tener un nombre en común que se va a llamar género y va a tener lógicamente los valores que corresponden según lo que queremos almacenar en la base de datos. O sea que va a tener los values. Teniendo en cuenta que nosotros los géneros los traemos de una tabla ya normalizada, vamos a tener que respetar el ID que corresponda a cada uno de los géneros. Si tenemos masculino como 1 y femenino como 2, vamos a tener que utilizar esos valores adentro de estos values. 1 para masculino, 2 para femenino y 0 para eliminar el valor de género. La nacionalidad es un select que se llama país y va a tener los países que vienen de la tabla también normalizada, y la clave se va a llamar clave. Completemos las cosas que son dinámicas. A ver, en realidad los géneros deberían venir de esa tabla normalizada. Por si agrego o quito géneros, el único que voy a dejar a mano es el de no especificar, y los países tienen que venir de la tabla normalizada de países, que para eso creamos esas entidades. Entonces vamos a crear el bloque de código PHP que va a ser la consulta de países, que es un select que traiga todo de la tabla países. Todo es ID y país ordenado por el nombre del país.
y la consulta de los géneros va a ser un select que traiga todo de la tabla géneros ordenado por género. Ejecutamos las dos consultas para generar las filas. La fila de países va a ser el query de la conexión ejecutando la consulta de países, y la fila de géneros va a ser el MySQL query de la conexión ejecutando esta consulta. Y en ambos casos voy a hacer el ciclo de repetición, el while, que va a crear los distintos options o los distintos inputs de tipo radio. Entonces vamos a quedarnos con un solo option y abrimos en este lugar entonces un bloque de código PHP para el while. Mientras en la variable a países puedas guardar el fetch assoc de las filas de países, vamos a hacer un eco del option que abre y que cierra, y cerramos el while. Luego todo lo que viene a continuación, los demás options, los eliminamos y nos quedamos solamente con el select que cierra el menú desplegable, y que reemplazamos aquí adentro entonces por el array de países, corchete país, guardo y voy a probar en el navegador si no me equivoqué en nada. Vengo aquí, actualizo y podemos ver entonces que los países tienen todos los valores que vienen de la base de datos, pero como el usuario va a guardar un foreign key país, el nombre del país no nos sirve. Lo que vamos a tener que hacer entonces es asignar al value de ese option el ID que corresponda. Entonces el value va a ser del array de países el ID. Lo mismo va a suceder entonces con el género. Voy a hacer un while que en el array de géneros pueda almacenar el fetch assoc de las filas de géneros y que realice el eco de un único input y cierre el while. Vamos a reemplazar las comillas adentro de esta cadena de texto, así las comillas simples quedan para el HTML y las dobles para PHP. Y una vez más lo mismo, donde estaba femenino tengo del array de géneros el género que corresponda, y el value va a ser del array de géneros el ID género. Elimino el input para masculino y me quedo así con el que dice no especificar, por si el usuario quiere eliminar el valor de género que tiene almacenado. Volvemos al navegador, actualizamos y no vemos grandes cambios, simplemente se reordenó por femenino y masculino y cambiaron las mayúsculas y minúsculas. Y si vemos en el código fuente podemos ver que tenemos los radios de género con el value que corresponde para femenino y el value que corresponde para masculino. Nos queda el género sin especificar. Si queremos pasar ese texto a mayúscula en la primera letra, no nos olvidemos que PHP tiene funciones para el manejo de texto, o sea que podríamos hacer a la hora de mostrar el nombre del género, voy a tener que concatenar porque no lo puedo hacer adentro de la comilla doble, voy a hacer el UC first. Esto es uppercase first, va a pasar a mayúscula la primera letra de lo que estamos enviando. Vuelvo al navegador entonces, actualizo el browser y podemos ver que ahora sí femenino y masculino están en mayúscula. Si saco el zoom tenemos las tres opciones una al lado de la otra, y mientras que compartan el mismo nombre solamente puedo elegir una opción. Ahora me queda completar la información anterior. El único campo que no vamos a completar por una cuestión obvia es la clave. La clave no se autocompleta. Lo que vamos a hacer es completar sí el resto de los datos. Si tenemos todo guardado en la sesión, lo sacamos de la sesión, y si no tenemos toda esta información en las sesiones, haremos la consulta SQL de traer todos los datos del usuario que está en este momento logueado. O sea que voy a ir al bloc de notas y le voy a decir que quiero una tercera consulta, que va a ser la consulta de los datos. Hagamos un select que traiga todo de la tabla usuarios al que tenga el ID
exactamente igual al session ID. Y vamos a limitar en un solo registro. Hacemos las filas. Y creamos el array de datos por medio del MySQLi fetch assoc de esas filas. Hago el var dump de ese array a ver si veo la información en el navegador y actualizamos entonces en el browser. No existe la variable de datos. Perdón, es fdatos, fila de datos. Vuelvo al navegador. Ahora sí, actualizo. Y podemos ver que tengo todos los datos del usuario testing, que es el que se acaba de loguear. Entonces, ahora sí, con este array voy a hacer la muestra de los values que correspondan. Y como esta información está saliendo de la consulta original y no de la vista, no tenemos definido un avatar, en cuyo caso sabemos que podemos mostrar o el avatar por defecto, si no lo tenemos, o dejar este avatar si el usuario no tiene ninguno. Pasa que cuando se loguea le aparece o el de femenino o el de masculino, o si es que tiene especificado un género, o ninguno si no tiene especificado ninguno. Así que podríamos hacer la misma evaluación que habíamos hecho en la vista para obtener cuál es el avatar que está usando en este momento este usuario. Entonces agreguemos eso y reemplacemos los values. Entonces lo que habíamos hecho en su momento era, vamos a hacer lo siguiente, voy a pedir todo el data de usuarios, coma, y voy a agregar una columna adicional. Esa columna adicional va a ser el if que se encarga de definir cuál es el género que estamos mostrando. Entonces, si el fk género es 1, vamos a definir como avatar masculino.jpg, recordando que esto arranca con 000-bajo. Si eso no se cumple, voy a hacer otra pregunta más que evalúe si el fk género es el 2, en cuyo caso será 000 femenino.jpg, y si no se cumplió que fuese masculino y no se cumplió que fuese femenino, usamos la foto por default, 000 default.jpg. Esto, ¿cuándo va a suceder? Cuando no tengamos un avatar definido. O sea que si está nulo la columna avatar, recién ahí voy a hacer este if que se encarga de traer la foto según el género. Y esto se va a llamar avatar, así reemplazamos el que ya está trayendo la base de datos. Recordemos que si pedimos dos columnas que se llaman igual, PHP solamente va a recibir la última que hayamos generado porque se van a pisar. O sea que este avatar null se va a pisar, este aquí, se va a pisar por el nuevo valor que acabamos de crear. Actualizo y ahora podemos ver que avatar es 000-default.jpg. ¿Por qué? Porque tampoco tengo género definido. Si hubiese un género definido sería masculino o femenino el archivo a mostrar. Esto para poder completar sí el formulario de actualización. Entonces, reemplacemos los values. Tengo el input de tipo text para el nombre, cuyo value va a ser un bloque de código PHP insertado especialmente para hacer eco de ese array corchete nombre. Copio lo mismo para el apellido y muestro apellido. Esto mismo para el email. En el caso de el avatar, en este lugar vamos a mostrar el avatar que corresponda. En la fecha de nacimiento, no tenemos fecha de nacimiento en realidad en la tabla de usuarios, ahora que recuerdo, tenemos fecha de alta que es distinta, o sea que la fecha de nacimiento la vamos a eliminar porque nunca la pedimos originalmente en la plataforma. En el caso de los géneros sabemos que tenemos que tildar la opción que corresponda, por lo cual vamos a primero contemplar si tiene o no tiene género, porque si no tiene género
tenemos que seleccionar esta opción. Entonces, vamos a hacerlo de la manera simple. Adentro del while que recorre, vamos a decirle que la variable checked sea, una vez más, el operador ternario que va a preguntar si tengo en el array de datos el FK género exactamente igual al ID que estoy por mostrar. Si el foreign key que tengo almacenado en la tabla del usuario es el mismo ID que estoy recorriendo, solamente a esa opción en particular le vamos a escribir checked, y si no, lo vamos a dejar como una cadena de texto vacío. Y esto lo vamos a mostrar en el medio del input de tipo radio, o sea que vamos a marcar la opción que corresponda. ¿Cómo vamos a hacer para saber si tengo o no tengo un género ya seleccionado? Simple, en este mismo lugar vamos a poner un bloque de código PHP preguntando que si está vacío el array FK género, eso quiere decir que no tengo ningún valor. En ese caso haré un eco de checked. Solamente cuando no tenga ningún género seleccionado va a estar tildada la opción de no especificado. En los que sí tengan definido va a estar decidiendo según el ID del género que estoy mostrando contra el foreign key que he almacenado. Si me fijo en el navegador y actualizo, podemos ver que como este no tiene género especificado porque está vacío el FK género, tenemos no especificado. Con respecto a la nacionalidad vamos a hacer lo mismo, vamos a mostrar el país que corresponda ya tildado por medio de la comparación de el ID que estoy recorriendo contra el foreign key que tengo almacenado. Entonces, una vez más, en este caso la variable selected va a ser si de los datos que tengo almacenados el FK país es exactamente el mismo ID que estoy por generar, en este caso va a ser selected, y si no será una cadena de texto vacía. Y esto también lo voy a agregar en el medio del option. Voy a tener un option o seleccionado o con una cadena de texto vacío y el value que le corresponde. La clave es solamente para que la escriba, no le vamos a definir nosotros la clave anterior, por lo cual el formulario ya estaría preparado. Vamos al navegador, actualizamos y podemos ver entonces que las opciones ya están preseleccionadas como corresponden. Lo que falta es que el usuario empiece a completar esta información adicional. El avatar me quedó vacío. Vamos a ver por qué. Quiero ver qué imagen se quiso generar. Porque me quedó un value adentro de la cadena de texto que muestra la ruta del avatar. Vamos a corregir eso también. En el avatar me quedó este value que no va. Y las comillas que están cortando la cadena de texto del source. Ahora sí, volvemos al browser, actualizo y recuperé el avatar del usuario, que no tiene todavía, pero va a poder definirlo en este momento. Entonces, esta información que el usuario escriba, vamos a poner user tester de género masculino y va a ser de Costa Rica. Voy a guardar la información y esto lógicamente va a ir a un PHP que no existe. Vamos a crear este PHP entonces. Lo voy a guardar adentro de la carpeta de formularios. Y lo primero que voy a hacer es el var dump de todo lo que llegó por post. Guardo, vuelvo al navegador y actualizo. Reenvío la misma información y podemos ver entonces que tengo nombre, apellido, email, foto, género, país y clave. La foto me llegó como cadena de texto, tendría que haber llegado como un input de tipo file porque me olvidé de poner el enctype del formulario, pero como todavía no elegí ninguna, no pasa absolutamente nada, luego lo vamos a corregir. Entonces vamos a hacer el update que corresponda. Vamos a obtener la información. El nombre es el post
de nombre, el apellido es el post de apellido, el email es el post de email, la clave es el post de la clave, el género es el post de género y el país, es decir, la nacionalidad, es el post de país, que en ambos casos estamos hablando de foreign keys, pero lo levanto normalmente. Creemos la consulta de actualización. Esto va a ser, hagámoslo por medio de rdoc. Menor SQL hasta SQL. Voy a hacer un update de la tabla usuarios. Voy a setear entonces el nombre igual a lo que recibí como nombre. El apellido igual a lo que recibí como apellido. El email igual a lo que recibí como email. La clave igual a lo que recibí como clave, teniendo en cuenta que las almacenamos como SHA-1, por lo cual lo voy a convertir a SHA-1. El FK género como lo que hayamos recibido como género. Y el FK país como lo que hayamos recibido del select de país. Voy a hacer un eco de esta consulta y la vamos a analizar desde el navegador. Entonces tengo todos los datos correctos, los que quiero utilizar. Lo único que no tiene este update y debería tener lógicamente es el filtro where, es saber a quién estoy afectando de todos los usuarios. El formulario de actualizar los datos tiene la particularidad de ser el único que no utiliza un input de tipo hidden para definir a quién estamos editando. ¿Por qué? Porque se asume que es el mismo usuario que está logueado. Tener un input de tipo hidden con el número del usuario que estamos manipulando deja la puerta abierta a, hoy en día con los navegadores, inspeccionar el HTML, modificar el número que tiene ese ID y terminar actualizando los datos de otro usuario distinto. Entonces, para evitar eso, ya que el usuario no me puede alterar las sesiones, lo vamos a obtener del Session ID. El usuario que está logueado es el mismo usuario que estamos modificando en este escenario. Entonces, vamos a poner un filtro where al que sea el ID igual, y aquí vamos a tener el ID usuario limitado en un solo resultado. El ID usuario entonces lo vamos a obtener del Session ID. Y como este es un PHP que trabaja por fuera de la web porque recibe los datos y los va a procesar, voy a tener que incluir el setup para tener las variables de sesión y también para poder utilizar la base de datos. O sea que voy a hacer el include de salir un nivel de la carpeta de formularios, entrar a setup y levantar configuración.php para tener las sesiones y tener también la conexión a la base de datos y poder hacer esta consulta. Venimos aquí, actualizamos y tengo el usuario que está logueado y el límite de 1. Ahora, como podemos ver, nuestra consulta SQL está esperando actualizar la clave, pero yo no escribí ninguna contraseña, o sea que está haciendo una actualización por comilla a comilla. Eso quiere decir que cualquier usuario que trabaje con este formulario tiene que definir obligatoriamente una contraseña. Ahora, es muy probable también que el usuario no modifique toda su información, que no nos dé su contraseña, que tampoco la estamos autocompletando y que tampoco cambie la imagen, que todavía no la estamos procesando, pero vamos a hacer una actualización de la columna del avatar. Entonces, esos datos que no tenemos van a generar una cadena de texto vacía perdiendo la información anterior. En este caso, lo que tenemos que hacer entonces es verificar qué información tenemos y en realidad el update se va construyendo con la información que sí tenemos. En el caso de la contraseña, no podemos preguntar por ISET, porque a diferencia de los inputs de tipo checkbox, todos los demás campos siempre llegan aunque no escribamos nada, o sea que hay que preguntar si no está vacía. Si la contraseña no está vacía, recién ahí vamos a agregar la columna que modifica la contraseña. Y en el caso de las imágenes, lo que vamos a preguntar es si tenemos en el array que nos ofrece el upload de imágenes algo en su tamaño. Cualquier cosa que sea mayor a 0 kilobytes se asume que es una foto enviada. Entonces volvamos
al bloc de notas y modifiquemos las cosas de aquí que pueden fallar. Primero, la clave no la voy a definir todavía. Voy a cortar. Y lo que vamos a hacer es definir a esta altura la variable str de string clave, que va a depender de si está vacío o no está vacío lo que llegó como contraseña. Si la clave está vacía, va a ser una cadena de texto comilla comilla. Y eso lo vamos a insertar a esta altura. Ahora, si sí tiene contenido, lo que vamos a hacer es escribir el fragmento de código SQL que está faltando en este lugar, que es el mismo que acabo de eliminar, que es que la clave sea el SHA-1 de lo que recibimos como clave. Teniendo presente que las comillas simples son para poder pasar el string a la función de MySQL y las comillas dobles son para la cadena de texto que estamos generando. Y como esto va a aparecer aquí entre medio de email y fkgenero, tenemos que agregarle la coma que separa esta columna de la que sigue, si no tendríamos un error sintáctico. Lo mismo va a suceder con la imagen. Voy a volver al formulario de editar el perfil. Vamos a modificar el formulario para que tenga el length type que soporta imágenes. Y lo que vamos a hacer entonces es, en base al peso files de foto, si el peso file foto en su índice size tiene más de 0 kilobytes, por ahora el str avatar es una cadena de texto vacía y solamente la voy a reemplazar si me da verdadero que el peso files corchete foto corchete size supere los 0 bytes. En ese caso, lo que vamos a hacer es el upload que corresponda de la imagen o el tratamiento por medio del GDLibrary y vamos a crear la cadena de texto que está faltando. Entonces voy a definir el nombre de archivo que va a tener esto. Esto se va a llamar, usamos el time, la cantidad de segundos que pasaron del 1 de enero del 70 hasta la actualidad, y lo vamos a concatenar con el ID usuario. De hecho lo vamos a poner al revés, primero el ID usuario y luego la fecha actual, y esto va a ser un archivo de tipo JPG. ¿Por qué esto? Así cuando se guarde esto en la carpeta de uploads me van a quedar todas las fotos de cada usuario juntas. Entonces tengo todas las fotos del primer usuario, guión bajo y la fecha en la que subió. Podríamos eliminar los archivos del servidor o pisar los archivos, pero como desarrollador considero que cada cosa que el usuario escribe en la base de datos o sube a nivel archivo nunca se elimina, por una cuestión de auditoría. Si el usuario subió una foto ofensiva, luego lo queremos banear y cambia la foto, me queda en el servidor guardada la foto que utilizó anteriormente. Entonces los archivos no los voy a eliminar, voy a generar nuevos archivos para este usuario, agregándole la cantidad de segundos que pasaron del 1 de enero del 70 y de esa manera me van a quedar como respaldo. Entonces, tengo el nombre del archivo que quiero, lo que voy a hacer ahora es crear las fotos. Las fotos que voy a utilizar las voy a trabajar con el GDLibrary de forma tal de que no importa el archivo que suba el usuario, siempre van a estar optimizadas para lo que es mi página web. Entonces voy a crear dos recursos distintos. Las miniaturas son de 100 píxeles de ancho y las grandes son de 280 píxeles de ancho. Vamos a crear primero el recurso original, que sea el image create from JPG de el peso files foto tmp name. Una vez más, no podemos asumir que el usuario me va a subir un archivo de tipo JPG, por lo cual tengo que verificarlo. Vamos a hacer el upload de archivos y antes de setear cualquier otra cosa, vamos a preguntar cuál es el tipo de archivo que subió. Entonces, el tipo de archivo lo vamos a obtener primero del peso file foto type, que eso nos va a decir image barra y el formato JPG, image barra PNG, image barra GIF, etc.
lo que voy a hacer es una expresión regular que pregunte si es o JPG o JPG o PNG. Entonces, si me da verdadero el preg_match de JPG o PNG, sin diferenciar mayúsculas y minúsculas en base al tipo, recién ahí voy a hacer el tratamiento del GDLibrary y esto cierra a esta altura. O sea que esto es el fin del tipo de archivo. Y lo que me estaría quedando es saber cuál de los dos fue, si fue JPG o si fue PNG. Entonces vamos a utilizar el array de coincidencias, que es el tercer argumento del preg_match. Quiero testear esta expresión regular contra esta cadena de texto y aquí van a venir las coincidencias. Si hago el var dump de ese matches solamente del lado que sea verdadero, me va a devolver o esta cadena de texto o esta cadena de texto. Entonces, vamos al navegador y volvemos un paso para atrás. Así podemos subir una foto. Ponemos como nombre Juan, apellido nada, defino el país y selecciono la imagen que voy a utilizar. La imagen que elegí es un JPG. Hago clic en guardar cambios y en la línea 17 me quedó un error sintáctico. Posiblemente me haya olvidado de cerrar algún paréntesis de los del preg_match. Línea 17, tengo el cierre del paréntesis de la expresión regular, pero no el del if. Vuelvo al navegador entonces, actualizo y podemos ver que en el array de coincidencia me dice JPG, JPG. El primero es toda la cadena de texto que hubiese dado verdadera y el segundo es puntualmente cuál de todos los fragmentos corresponden con esta coincidencia. Entonces ya tengo qué tipo corresponde para qué, para poder hacer entonces la apertura de un JPG o de un PNG según lo que me hayan enviado. Y como JPG puede ser con o sin E, lo voy a dar como optativo y lo que vamos a hacer es preguntar a la hora de abrir el original si matches es PNG. Si eso dio verdadero, lógicamente hago un image create from PNG y si eso no dio verdadero, lo hago desde el JPG. Tengo el original, necesito sus medidas para luego sacar las miniaturas. Entonces el ancho original va a ser el image size en X del original. El alto original va a ser el image size en Y o Y del original. Y vamos a definir entonces los tamaños de la miniatura y de la foto grande. Entonces el ancho de la miniatura siempre es de 100 píxeles. El alto de la miniatura va a ser la medida que ya tengo por el valor opuesto, es decir, el alto original dividido el dato que me está faltando, que es el ancho original. Como esto puede dar con decimales, lo vamos a redondear. Y lo mismo va a pasar con la foto grande. Entonces copio esto, pego. La foto grande es de 280 píxeles de ancho y cambiemos los nombres variables. El ancho de la foto grande, el alto de la foto grande y nos basamos en el ancho que ya tenemos definido. Si hago un eco de ancho original por alto original, vamos a ver las medidas reales de la foto. Luego de un BR vamos a mostrar lo mismo, pero para la miniatura, cuánto va a medir la miniatura de ancho y de alto. Y por último lo mismo para la foto grande, vamos a ver cuánto de ancho y cuánto de alto, a ver si es proporcional. Si uno de los dos ejes es más grande que el otro, tiene que ser proporcional con las miniaturas. Entonces venimos aquí, actualizamos y tengo 620 por 387, es más ancho que alto, es más ancho que alto, es más ancho que alto. Le voy a creer a la regla de 3 simple de que estas son las medidas que se tienen que generar. Lo próximo que queda es crear los dos recursos, los dos lienzos
con el ancho y el alto de la miniatura y de la foto grande. Entonces vamos a crear los lienzos que sean la foto en miniatura, el image create true color de el ancho de la miniatura por el alto de la miniatura, y vamos a hacer lo mismo con la foto grande, que va a ser un image create true color del ancho de la foto grande y el alto de la foto grande. Anteúltimo, superponer los datos, o sea, las imágenes. Hacemos un image copy resample de la foto en miniatura, que va a recibir información de la foto original, es decir, de este recurso que no era foto original sino que original. El 00 de la miniatura y el 00 del original es donde empiezo a copiar, hasta el ancho de la miniatura y el alto de la miniatura en base al ancho del original y el alto del original. Lo mismo vamos a hacer entonces con la foto grande. En ese lienzo de la foto grande vamos a tirar información del original desde el 00 de cada uno hasta el ancho y el alto de la grande y el ancho y el alto del original. Perdón, eso no se modifica. Y por último, exportar ambos archivos. El nombre de archivo ya lo tenemos definido, va a ser este str avatar, el ID usuario, _ la fecha, .jpg, porque estamos creando archivos de tipo JPG. Vamos a hacer entonces el image JPG de la foto miniatura, la vamos a guardar como str avatar al 100% de calidad. Tenemos que definir en qué ruta está este avatar, si no va a asumir la misma carpeta en la que estamos trabajando con este formulario. O sea que le voy a decir que salga una carpeta de formulario, que vaya a uploads y que busque los avatares, que tenemos las miniaturas y tenemos las versiones grandes. Entonces este en particular va a ir en avatar-thumbs, porque es el thumbnail con el nombre que acabamos de definir. Y hago lo mismo para la foto grande. La foto grande va a ir en avatar large y va a tener el nombre que le hemos definido. Y por último, eliminar los recursos de la memoria con un image destroy de la foto miniatura, otro de la foto grande y otro del original. Entonces, de esta manera, si tengo un archivo y ese archivo es de tipo JPG o PNG, creo el nombre de archivo que voy a utilizar, hago toda la creación de las miniaturas y las subo a las carpetas que corresponda. Y ese str avatar lo vamos a tener que guardar en la columna de la foto para que sea la foto actual. O sea que lo último que voy a hacer es definir para el SQL cómo se comporta str avatar, que en realidad debería ser el nombre de la columna igual a esta cadena de texto, coma, y lo que venga después en la consulta SQL. Entonces copio esto y lo pego tal como hicimos con la clave en el medio de la consulta. Entonces los datos que podrían no estar se van creando según si tengo o no tengo esa información. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir al navegador, voy a actualizar y podemos ver que dice que ahora el avatar es 13, -, 15, 22, 35, etc. Si voy a fijarme en la carpeta de los avatar grandes, podemos ver que tenemos aquí la foto 15, 12, etcétera, etcétera, tanto en los large como en los thumbs, en las miniaturas. Vamos a poner para que se vea el preview. Entonces tenemos ahí la foto que acabamos de subir, la miniatura. Entonces hicimos el upload del archivo y también definimos cuál es el nombre que va a tener para la consulta SQL. Lo que está faltando ahora nada más es ejecutarla
y lógicamente redireccionar a la web indicando que se hizo la actualización de los datos del usuario. Entonces voy al bloc de notas. Esta consulta SQL, en vez de mostrarla, la voy a ejecutar. Y una vez que hayamos hecho eso, vamos a redireccionar. Salimos una carpeta, vamos al index PHP, a la sección que hace el editar perfil. Donde el usuario va a ver que los cambios que ha escrito han impactado. Entonces, volvemos al navegador, actualizo, le digo que vuelva a enviar los mismos archivos y cuando volvemos, por algún motivo no nos actualizó los datos. Veamos cuál fue el MySQLi error de la consulta SQL, porque algo falló antes de habernos ido de vuelta al navegador. Entonces hagamos un eco del MySQLi error de la conexión para depurar en qué lugar de la consulta SQL nos equivocamos, por ahí en algún nombre de columna que pudo haber estado mal escrita. Vamos al navegador, volvemos a definir entonces los datos que queremos. Este usuario se va a llamar Juan, su correo es el mismo, es de sexo masculino, es de Costa Rica. Vamos a definir una imagen que va a ser la de Karate Kid y enviamos. Aparentemente no tengo error y de hecho los datos en la tabla de los usuarios, si nos fijamos, el testing user aquí tiene Juan, tiene avatar y tiene también un género, como podemos ver. O sea que en realidad los cambios se actualizaron por ahí y es muy probable que haya sucedido eso. Como yo estaba actualizando datos que se habían enviado previamente, por ahí la actualización no funcionó y no me tomó los cambios que debería haber tomado, pero aparentemente ahora sí se hizo el cambio que debería haber hecho. O sea que restauro la parte del PHP que volvía al formulario y volvamos atrás a mano. Podemos ver que está el avatar, está el nombre. Hagamos una última prueba. No pongo nombre, no pongo apellido. Voy a definir que no quiero especificar el género. En ese caso, perdón, todavía no lo tengo contemplado. Si pongo no especificar el género, no estoy haciendo absolutamente nada todavía. Lo que tengo que hacer es no generar la cadena de texto. Si tengo no especificar. O sea que cambiemos a femenino y cambiemos la nacionalidad a Chile. Uso una nueva imagen. Guardo los cambios. Esto va y vuelve. Y podemos ver que sí funcionó lo del avatar. Sí funcionó lo del email. Y no me está marcando la nacionalidad que corresponde. Veamos el código fuente. Tenemos aquí un error de sintaxis de que no existe la variable D en la línea 47 del perfil. Vamos a ver la línea 47 del perfil. Porque me parece que puse D de datos y es A de array, claro. Habíamos dicho que la variable que guardaba todo se llamaba A de array y quise utilizar la variable D de datos que no existe. Entonces ahora sí, si vuelvo al navegador y actualizo, sí está marcado el país que corresponde. Y lo último que me está quedando con el caso del manejo de datos es, primero, ¿qué sucede si cliqueo en eliminar la foto actual? Segundo, ¿qué sucede si no quiero especificar género? Y tercero, nombre y apellido en este momento son cadenas de texto vacías. Eso quiere decir que luego, cuando me quiera volver a loguear, este testing.user no va a suceder. De hecho, lo voy a hacer. Voy a desloguearme, voy a decirle que soy testing user y mi clave. Y al ingresar podemos ver que perdí ese nombre punto apellido. ¿Por qué? Porque es una cadena de texto vacío. Los datos que no tenga, si el usuario los quiere eliminar, los puede eliminar, pero tendría que almacenarlos en la base de datos como nulos para que vuelva a funcionar esto del nombre punto apellido o el correo electrónico. Entonces, son tres cambios los que están faltando. El no especificar de el género, el eliminar la foto vieja si queremos eliminarla, y qué sucede cuando nombre o apellido están vacíos. Vamos por partes. Nombre y apellido, si están vacíos, los podemos manipular con el nulif. Va a ser nulo si esta cadena de texto es comilla comilla.
O sea que si no escribí nada, va a generar null. Lo mismo con el apellido. Va a ser null si este dato que recibí es comilla, comilla. En el caso de género lo vamos a manejar de la misma manera, lo vamos a forzar a nulo. Va a ser nulo si lo que recibimos como género es, lógicamente, el valor 0. El valor 0 es no quiero especificar un género, entonces fuerza a nulo en esa columna. Fíjense qué útil terminó siendo el null if para estos casos, para que la base de datos siempre replique la información real. Entonces, nombre, apellido y género ya lo evacuamos. Lo último que está faltando es el eliminar la foto. ¿Puede que un usuario no entienda el proceso, clique en eliminar la foto anterior y seleccione una foto? Sí. Por lo cual el procedimiento es, primero voy a eliminar y luego voy a hacer el upload de las fotos. Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Si está seteado, porque el checkbox no tildado nunca llega, voy a preguntar si existe, si está seteado el post del checkbox de eliminar, que se llama foto eliminar. Si está seteado el post de esa columna, tenemos que generar la consulta SQL que fuerza a que el avatar sea null. Entonces, esto mismo que escribimos aquí va a suceder en este lugar, pero en vez de guardar un string, va a guardar null. Entonces, proceduralmente, vengo trabajando con el post de los datos. Pregunto si tengo el post de eliminar y lo fuerzo a nulo. Esta cadena de texto vacía, lógicamente, pasa antes. No tengo avatar hasta que me encuentro con que quiero eliminar el avatar y lo fuerzo a nulo. Si no sucede nada más, hemos definido que el avatar pasa a ser null. Si el usuario subió una foto, primero le digo que sea null, pero luego se va a reemplazar por el nombre que corresponde. Y como no elimino archivos, no tengo que hacer nada a nivel file system. Pero si ustedes quisieran eliminar archivos, pasaría a esta altura. Habría que hacer aquí el unlink de la foto anterior. Y para la foto anterior van a tener dos caminos. El primer camino es hacer en este mismo lugar la consulta SQL que trae la foto. Y la segunda posibilidad es que haya un input de tipo hidden que ya tenga el nombre de archivo anterior, porque lo tenemos en la base de datos. O sea que si tengo tildado el post de eliminar, genero el avatar en null y además recibo por post el nombre anterior y hago el unlink de ese archivo, tanto de la carpeta de miniaturas como de las fotos grandes. Vuelvo al navegador. Voy a actualizar el navegador y le voy a decir que quiero eliminar la foto. Hago clic en guardar cambios, va y vuelve y ya no tengo avatar. Pero como tengo definido un género, me muestra la foto de ese género. Le digo que no quiero especificar género. Como el valor es 0, voy y vuelvo y eso fuerza a null. O sea que ya no tengo género. Y nombre y apellido, como están vacíos, también fuerzan a null. Cualquier valor que ponga de nombre, si se respeta, o sea que tengo un nombre, y si elijo algún género y lo envío, modifico el avatar que corresponde. Entonces, de esta manera podemos manipular los datos del usuario. ¿Qué es lo último que falta? Tenemos que también modificar los datos de sesión. Porque si yo modifiqué el nombre y el apellido del usuario, aquí no lo tengo. Si modifiqué el correo, aquí tengo el anterior. Y lo que nos pasa ahora, este es el avatar actual, pero estoy viendo el anterior. Que dicho sea de paso, en esta columna debería estar viendo el avatar grande, no la miniatura. Así que aprovechemos la excusa para poner en ese lugar, en la columna donde están los datos del usuario logueado, en vez de tums, son los large. Porque si no siempre veo las miniaturas. Entonces lo último que voy a hacer es actualizar los datos del usuario, o esta es otra posibilidad, no es la que más me gusta a mí. La otra posibilidad es desloguear al usuario. Lo deslogueo para que tenga que volver a loguearse y eso refresque la información de las sesiones. Pero lo que voy a hacer en este caso es solamente modificar los datos que ya tenemos. Voy a volver al bloc de notas. Y lo que voy a hacer como última línea de mi editar perfil, una vez que ya hice la actualización, es ejecutar la misma consulta que hago en el login, que procesa información, y voy a sobreescribir la variable de sesión. Yo ya sé que el usuario existe,
O sea que no tengo que preguntar por el usuario y la clave. Lo único que tengo que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo de la manera simple. Voy a abrir el PHP que hace el login. Voy a traerme la consulta que trae todos los datos del usuario. Copio y pego. La gran diferencia es que no tengo el filtro where de usuario y clave. No lo tengo. Lo que sí tengo es el ID del usuario, porque lo tengo en la sesión. O sea que traigo todos los datos de este usuario que está haciendo la actualización. Ejecuto. Genero el array. Y por último, el session se pisa por ese array. Todo esto, a diferencia del login, no lo verifico porque se supone que si el usuario está modificando sus datos es porque existe. Entonces, cuando llego a la última línea, piso toda la información de la sesión con la misma consulta que traía los datos del usuario que se había logueado. Vuelvo al navegador, pongo Juan Pérez, sexo femenino, nacionalidad Jamaica, guardo los cambios y cuando vuelve podemos ver que aquí cambió la información porque después de haber hecho el update de la información hice la consulta SQL que trae a ese dato actualizado y reemplacé las variables de sesión. Si no, siempre me queda la navegación anterior. Y de esta manera entonces podemos hacer una interfaz completa para que el usuario pueda administrar sus datos y en los casos de los datos que falten o que no existan, que eso se vaya creando paulatinamente en la consulta SQL.